Tenemos con nosotros a la escritora y periodista Berna González Harbour, que acaba de publicar esta novela que ven ustedes aquí, publicada en RBA. Muchas gracias, Berna, y gracias por venir a Periodista Digital. Gracias a ti. Los ciervos llegan sin avisar. Has dejado aparcada temporalmente a la comisaria María Ruiz para entregarnos esta novela que es muy dura también, ¿no? Muy terrible en algunos aspectos, pero mucho más intimista también, ¿no? Sí, es una trama más interior. Las dos que tengo de la comisaria Ruiz son muy policíacas, muy thriller, muy de acción, con trama y subtramas muy objetivables. Y esta es una trama, es verdad, más interior, más íntima. Aquí, por eso necesité crear otro personaje, aparcar un instante literario a la comisaria Ruiz, porque quería un personaje más de la calle, más como nosotros, un personaje sin armas, un personaje que no tenga todos los protocolos y las armas, digamos, no bélicas, sino de los equipos, de la tecnológica, de la científica, etcétera, que tiene la comisaria. Carmen es una mujer normal, una economista que se ha quedado en paro, que quiere resolver un asunto y ella sola se enfrenta a él. Carmen quiere resolver un asunto que ocurrió 22 años atrás, más o menos. Ella iba conduciendo por una carretera, se encontró con un accidente, con el cadáver de un camionero, y entonces ella, en el momento presente de la novela, se encuentra en una situación personal no demasiado feliz o no demasiado bollante, y entonces el indagar, ¿no?, esa especie de viaje interior, de viaje al pasado, es lo que en cierta medida la vuelve a sacar a flote, ¿no? Sí, ella efectivamente ha perdido el empleo, pero también el marido. Tiene un niño pequeño que está en cuestión la custodia entre el marido y ella. Está en un punto, está en una encrucijada donde todos los caminos parecen conducir a ninguna parte, ¿no? Y entonces hay asambleas de su banco que ha cerrado y dejando a todos en la calle para ver si se organizan y retoman algún proyecto. Bueno, como tantos de nosotros, como tantos de nuestros amigos o hermanos que están o estamos todos en encrucijadas vitales en esta situación. Y frente a ello le acecha un asunto del pasado que se le va iluminando cada vez más, y decide que, vale, puede seguir yendo a asambleas, puede seguir mirando lo que hace, buscando trabajo, y desde luego lo hará, pero hay otra forma, que es desandar, y va a querer efectivamente desandar, situarse en un punto del pasado para resolver una asignatura pendiente que en el fondo no solo resuelve o intenta resolver eso, sino, como has dicho, su propia situación. Que eso está muy bien reflejado en el libro, en esa metáfora que plasmas del escalador, que a veces, para poder llegar a la cima, para poder seguir escalando, ascendiendo, es necesario un paso atrás, ¿verdad? Y entonces eso está muy bien traído, ¿no? Sí, ella en un momento se acuerda de un tiempo que hizo escalada y que veía cuando hacía escalada con su tío lo que ve ahora, que es un muro liso en el que se ha convertido la vida y el futuro, y no sabe dónde agarrarse, y la enseñaron cuando hizo escalada. Siempre hay una grieta, una arista, un punto en el que si tú tocas bien la roca te puedes parar, ¿no? Y efectivamente no se ve a primera vista, pero va descubriendo que este asunto del pasado puede ser esa grieta en la que colocarse para tomar fuerzas antes de seguir la escalada. Ese suceso que la atormenta, eso que ya presenció años atrás conduciendo, recién sacada el carné de conducir y demás, parece ser que es algo real, ¿no?, que te pasó a ti, o sea, es una cosa autobiográfica. Sí, yo iba conduciendo, efectivamente en el norte, volví hacia Madrid, acababa de sacar el carné, iba con esa inexperiencia y esa inseguridad que se va en los primeros tiempos, cuando en una recta a pleno sol, sin ningún tipo de tráfico ni complicación, veo el cuerpo de un camionero tendido en la carretera. Y me paro, el camión estaba tirado en un terraplén al lado, y no se entendía qué había pasado, cómo ese camión se había salido, cómo él había roto la luna en su salto hasta caer en la calzada, y el hombre estaba temblando, inconsciente, herido, seguramente de muerte, pero yo personalmente nunca lo supe, y Carmen en la novela tampoco lo sabe. Sabe que el jadeo que tiene y esa inconsciencia es preludio de la muerte, pero
hasta que llegó la ambulancia. Estuve yo con él, le atendí, le tomé la mano, le hablé, le acaricié, y luego ya me fue cuando se lo llevó la ambulancia. Y siempre me quedé con esa duda de quién era este hombre, quién le esperaba en su casa, qué madre, qué hijos, qué mujer. Tenía un aspecto noble, bueno, de chavalote grande y camionero. Bueno, de buena gente, que tuvo mala suerte, y por eso la Berna escritora lo resolvió creando la Carmen de la novela. Claro. Tu oficio como escritora de novela policíaca se ve aquí también muy bien, porque aunque esta no es una novela policíaca, sí hay un misterio que se va descubriendo, y eso se ve muy bien, te comentaba antes, en ese pueblo que inicialmente el lector del que solo conoce una recta, ¿no? Un tramo de carretera, pero según avanzan las páginas es como un pueblo que emerge entre la niebla, ¿no? Aparece ya la gasolinera, la iglesia, el cementerio, el hostal, la casa con el porche, desde donde se ve la carretera. Es decir, no sé si esto ha sido una cosa deliberada, pero casi se lee como una novela policíaca, ¿no? O sea, se van descubriendo cosas a medida que se avanza. Sí, yo quería pintar ese mundo difuso de un pueblo que es en un lugar indeterminado. Ella parte de Madrid, que es la ciudad en la que ha vivido esa vida social, esa posición social con un cargo en un banco, esa vida de certezas que todos teníamos hasta hace tan pocos años, y viaja. Ella solo recuerda que había una recta, que había una rotonda, que había una gasolinera, una mujer menuda que en aquel accidente también vino corriendo. Y entonces cuando ya lo logra ver y lo identifica, pues efectivamente van apareciendo esas cosas que vio y otras que no vio. Y se va generando un ambiente que, dentro de esa imprecisión de un lugar sin nombre, bueno, pues es un ambiente hostil, porque está llegando a un pueblo que tiene sus propias heridas, sus propios lugares comunes, sus propios caciques, sus propios locos oficiales, sus propios malos y buenos. Y ella sola, bueno, pues se va a instalar ahí y va a empezar a descubrir todo esto y todo lo que rodea esa posible muerte, que nunca sabrá aún. Más tarde se sabrá si murió, ¿no? Sí, para mí el pueblo además se le va revelando, así lo he leído yo, un poco según se va aclimatando ella y se va sintiendo cada vez más a gusto. Yo lo he leído así y me ha gustado mucho, ¿no? El hecho de que ella, según pasan los días, se vaya encontrando como más suelta, también porque ella inicia una relación bastante agradable con el dueño de la gasolinera, y entonces en función de eso el pueblo como que se va apareciendo, ¿no? Y luego ahí ya también hay una serie que eso me ha gustado mucho también, se acuerda mucho de la casa familiar, la visita, en fin. Quería comentarte acerca de la estructura de la novela. Me ha parecido que está muy bien armada, porque al principio de la novela hay unos capítulos que, según vas avanzando, no sabes demasiado bien hacia dónde van, y sin embargo luego enlaza perfectamente con el final, ¿no? Y luego, aunque la novela está en su mayoría contada en primera persona por Carmen, a veces también pasas a otros personajes, incluso hay otra primera voz de otro personaje que no vamos a revelar, ¿no? Es decir, en ese sentido es una estructura muy libre, pero meditada, es decir, está muy bien ensamblada, ¿no? Sí, hay una voz primordial que es la voz de Carmen. Elegí escribirlo en primera persona y cuesta, pero yo creo que luego ya tomé el tono, y quiero decir cuesta porque las comisarias Ruiz, las dos que he escrito, son siempre de un narrador omnisciente, claro, ¿no? Que claro, va asumiendo el punto de vista de cada trama y subtrama y de cada personaje, pero desde la equidistancia, digamos, de todos, ¿no? En este caso es Carmen la portadora de la historia. Habla en primera persona desde su desasosiego, desde su búsqueda, desde sus dudas, desde su sentimiento de debilidad y fracaso. Pero efectivamente hay unos puntos menores, pero que yo creo que igual son un 5, un 10% del libro, no más, donde se asoman los hechos contados desde otras voces, desde esa mujer menuda que esconde el misterio. Es una mujer que todos creen loca, pero en el fondo es la única que sabe qué misterio rodeó la muerte de este camionero. Su hijo, el rey loco, y los Juanes, ¿no? Que aparecen efectivamente, como dices, al principio de la novela en dosis muy homeopáticas y que resurgen al final
en lo que enlaza con la resolución de la historia. Todo ese mundo de Riloco, de la viejecita del Loca, de la casa del porche de madera y tal, te comentaba que a mí me ha recordado mucho a ese mundo oscuro también un poco de Faulkner, ¿no? Ese pueblo, como dices tú, con el loco oficial, la loca oficial, las heridas, las traiciones, el cacique, el hijo que regresa. Y ahí hay también, un poco, sin ánimo de desvelar, cierto aire bíblico a Caín y Abel, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y una dualidad que también se ve en otros aspectos de la novela. No me lo había planteado, pero siempre es grande cuando en las entrevistas los periodistas encontráis cosas que no habíamos visto los escritores, ¿no? Y es verdad, hay dos hermanos y uno representa, digamos, el hijo de papá rural, ¿no? O sea, es el que ha tenido moto, el que ha ido de acá para allá, escopeta al hombro, disparando a lagartijas, a los perros. Yo creo que ese hijo de papá rural existe, ¿no? Es muy, muy típico de los pueblos, es hijo del cacique y son impunemente y además con gran incultura y gran ignorancia y gran desprecio de los animales y de las personas, actúa con libertad, ¿no? Es un personaje que promete y que está ahí metido. Y es verdad, me han dicho más veces esto de que parece ese ambiente del sur americano, que tiene ese ambiente de... Sí, la verdad es que no era consciente. Creo que es un ambiente, podría ser americano, pero es muy español. O sea, al final hay un cacique, hay un... Sí, es Puerto Urraco. Sí, es un pueblo, exacto, podría ser cualquier pueblo porque hay los líos de las lindes, las cosas se resuelven tomando un carajillo en el bar con el cacique de turno, con el concejal o el pedáneo, la acera que me pasa por aquí, el camino, los metros de lindes. Claro, entonces, cuando empecé a escribir pensaba ahondar mucho en esa parte de la trama. Pensaba crear una trama de corrupción y sin embargo una vez que empecé a escribir y fue tomando vuelo el avión por sí solo, vi que con leves apuntes que dibujaran esa atmósfera me valía, no necesitaba crear una trama de eso, de la corrupción y de ese ambiente caciquil y rural, sino que bastaba con las pinceladas de atmósfera, ¿no? Y que la trama, efectivamente, como has dicho al principio, era más interior que de caso judicial, digamos. La crisis sale encarnada, aparece como telón de fondo a lo largo de toda la novela, está encarnada en el personaje de Carmen, como hemos dicho, también el de los Juanes, tienen que cerrar el taller y demás. Y Carmen ha trabajado en un banco, hace una serie de asambleas, y me ha gustado mucho las partes en las que hablan los compañeros de qué medidas pueden tomar, cuando dicen que el banco que era un proyecto totalmente viable y que de hecho está dando buenos resultados, pero que como siempre hubo uno que metió la mano más de la cuenta y se lo cargó. Y aquí yo creo que entra un poco también tu faceta como periodista, ¿no? Que de observadora, y luego me figuro que claro, la cantidad de datos y la cantidad de historias que manejas de primera mano, ¿no? Sí, es una realidad que nos rodea, ¿no? La cantidad de proyectos que se han ido al garete por la mala gestión y porque primaba la codicia frente al deseo de montar negocios saludables y tal vez con menos beneficios, pero con un funcionamiento humano y que resolviera no solo negocios, sino sueldos y las vidas de las personas. La codicia ha podido con mucho. La realidad siempre está en mis novelas, tanto en Verano en Rojo, Margen de Error y en esta. Claro, soy periodista, lo vivo efectivamente al día, las noticias, la realidad, esa es mi materia prima, la que me rodea, y por tanto es ineludible que esté. Aquí está la crisis, está esa decepción con proyectos que parecían saludables y que sin embargo se van al garete al final, cuando de lo que se trata es de los beneficios. Y también una vida social, la que tenía Carmen, que se desmorona y que era al final muy impostada. También quería destacar eso, ¿no? Como ella está abandonando una vida en la que no solo estaba asegurado su dinero, su hipoteca y su puesto de trabajo, sino que para ella, como para todos nosotros, esa situación económica nos facilitaba una vida social, un mundo de cañas, copas, puentes, taxis, etcétera, que de repente se desvanece cuando te quedas en paro. No solo pierdes
pierdes tu fuente de dinero, sino que pierdes tu vida social, tu posición y a partir de ahí tu autoestima y muchísimas cosas más. Carmen además es vecina mía, el barrio de Chamberí. ¿Ah, sí? Yo me la encuentro con mucha frecuencia y antes compraba en las mejores tiendas y ahora la pobre pues tiene que... Pero está muy bien eso, por ejemplo, cuando se reúne una de las asambleas que dicen la idea de tomarnos una cerveza flotaba en el aire pero nadie lo decía, y en un momento determinado, que eso yo creo que es algo muy español y que es algo nuestro muy bueno, ¿no? Dice uno, bueno, compramos unas litronas en el día y nos las tomamos aquí, ¿no? Sí, sí. Eso yo creo que es algo muy nuestro, es humor socarrón, y tal, sí. y eso me ha... Sí, y es muy de este momento, ¿no? Muy de este momento, antes sí. no había reunión que no acabara en una terraza con unas cañas, y claro, si ahora te va a costar 3 euros una cerveza en Arturo Soria, que es esa escena en Arturo Soria, pues te lo piensas y dices, oye, y si nos compramos en el día unos litros, pues mejor, El ¿no? despiste a la hora de montar en metro, de los transbordos, Sí, ella ha vivido siempre en taxi, claro. Bastaba levantar la mano, 18 euros, 14, claro. No sé qué, y de repente, claro. Anda, ¿cómo era? Alonso Martínez y qué más, sí. No te voy a preguntar por el futuro del periodismo, porque ya te lo pregunté en la entrevista que hicimos el año pasado, la pueden ver ustedes. Hicimos una entrevista por su anterior novela, Margen de Error, pero sí me interesa mucho porque antes, la otra vez que nos visitaste, eras su directora del diario El País y ahora eres la directora del suplemento literario El Babelia. Entonces, a mí como periodista cultural me interesa mucho cómo ves tú el futuro o la salud del periodismo cultural, porque yo creo que si el periodismo... sí, por supuesto siempre necesario, pero cada vez parece que bueno, que efectivamente está en crisis y demás, esto nuestro es que es tan minoritario, no sé tú cómo lo... Sí. Hay mucha gente que erróneamente piensa que no es importante. A mí me parece importantísimo, pero claro, es muy minoritario, ¿no? Sí, bueno, es minoritario, pero su público es de gran prestigio y fiel, influencia, inmensa mayoría, ¿no? Sí, y tiene voz. Es un público importante porque genera opinión, y no hablo de columnistas sino de, bueno, la gente que lee libros y que consume cultura genera opinión a su alrededor. O sea que siendo minoritario es muy importante. Sobre el periodismo cultural yo solo tengo buenísimas palabras porque frente a mis colegas, y aún no me considero una periodista cultural, debo decirlo clarísimo, porque por si es la directora del Babelia. No, pero le tengo tanto respeto a esto, no, mujer, pero hay que espero que creo que necesito unos años. No, lo digo muy en serio, le tengo tanto respeto al periodismo cultural que estoy convencida de que no se nace ni se decreta en un instante, sino que se hace a lo largo de muchas lecturas, y por tanto tengo enorme respeto a los que lleváis muchísimos años. Yo solo hablo desde la ilusión, porque me he encontrado que llevo 25 años en otras áreas del periodismo, internacional, política, sociedad, lo que quieras, y de repente he desembarcado en esto, que también fue mi vocación siempre, pero que ya fui por otro camino, y que aquí era donde estaban las buenas noticias. ¿Quién dijo que no había buenas noticias en periodismo? Están aquí. Claro. Es decir, ¿qué cosa hay mejor que descubrir un autor y poder compartirlo con los lectores? Antes yo leía y disfrutaba y eso era para mí. Ahora lo puedo compartir con los lectores, con entrevistas, con críticas, organizando portadas o dando una página a esto o al otro, o eligiendo qué no dar. Normalmente me encantaría dar muchísimas más cosas de las que puedo, pero el espacio es limitado. Entonces, verdaderamente es una fiesta el periodismo cultural. Soy nueva en esto y por eso lo vivo así. ¿El futuro del Babelia pasa únicamente por lo digital? ¿O crees tú que todavía tiene mucha vida el papel? Tiene mucha vida en el papel, tiene mucha vida en web y tiene mucha vida en la traslación del papel, que es el iPad, o sea, en tableta. Quiero decir, ahora la aplicación que ofrecemos en tableta es una aplicación de un Babelia finito, es decir, que empieza y acaba, es decir, la traslación, no como contrario de infinito, sino que empieza y acaba, es decir, es la traslación del Babelia de papel. Y además está la web, que es así, vais colgando, se va además actualizando, ¿no? Entonces, bueno, el futuro es infinito. Babelia, papel es finito, pero el futuro es infinito. Tú eres de Santander y precisamente este viernes y este sábado pasado se ha celebrado allí el Congreso de Periodismo Cultural, y no sé si habéis llegado a algún tipo de conclusión, si había mucho descontento, si tú esta visión optimista y positiva que tienes era la que compartían el resto de compañeros o por el contrario en ese sentido. Bueno, hubo mucha autocrítica
crítica de gente que sabe obviamente mucho más que yo de esto. Yo, mi punto de vista es el positivo, ya que para mí es este descubrimiento. Se habló mucho de crítica y hubo discusión sobre cómo debe ser. Se habló de crear no un decálogo, sino una especie de código. Yo, expuse mis ideas, que son muy claras y que son las que intento aplicar en Babelia, que son las de una crítica honesta, independiente, valiente, no de amigos escribiendo de amigos, ni de enemigos, ni de tus editoriales. Y bueno, se habló de conflicto de intereses, pero también de que siempre debe primar la ética en todos los aspectos. Ha sido muy interesante y creo que viendo ese encuentro de personas de tantos medios, webs, papel, radio, televisión, etcétera, puedo decir que es un periodismo, sí, minoritario, pero muy vivo, muy esperado, muy rico y muy importante. Y ya para terminar, volverá a la comisaria Ruiz, ¿no? Sí. Ahora tengo esa asignatura pendiente. Este libro de Los ciervos llegan sin avisar lo pensé mientras hacía Margen de Error, se me colaba en mi cuaderno. Siempre se me colaban notitas y yo decía, venga, apárcalo, que ahora es Margen de Error. Y un año después, cuando pude ponerme y revisé esas notas, vi que estaban vigentes, estaban muy vivas y vigentes en mi cabeza, las retomé, la escribí y ahora tengo muchas notas tomadas sobre la siguiente comisaria Ruiz, que espero ponerme en verano. Pues muchísimas gracias, Berna. Los ciervos llegan sin avisar, la última novela de Berna González Harbour, publicada en RBA, una novela estupenda que yo les recomiendo, con la que van a pasar un gran rato y mucha suerte. Bueno, muchas gracias.